pregunta que podría aparecer en esos concursos de televisión que ponen a prueba el conocimiento de las personas es: ¿cuántos reyes y reinas hay todavía en el mundo? En nuestra América de repúblicas, no siempre de verdaderas democracias, pero repúblicas al fin, los reyes son personajes de los cuentos o de la historia colonial. En Europa, y sin entrar en la compleja realidad de Asia, hay actualmente 7 reinos: Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y España. Sin embargo, son monarquías constitucionales, donde el rey desempeña la función de jefe de Estado, pero no ejerce el gobierno, que está en manos de un primer ministro elegido por el Parlamento, que a su vez está elegido por el pueblo, por los ciudadanos. En tiempos de Jesús, la monarquía era la forma de gobierno más conocida, tal vez la única de esa época. Su propio pueblo guardaba el recuerdo del gran rey David, de cuya familia descendía José, el esposo de María, la madre de Jesús. Frecuentemente se llama en los evangelios a Jesús hijo de David, es decir, descendiente del rey David. Y muchos esperaban, y una vez hasta intentaron hacerlo, que Jesús fuera coronado rey. Este domingo, en la Iglesia Católica, celebramos a Jesucristo, Rey del universo. Se lee un pasaje del Evangelio según San Juan, en el que Jesús manifiesta cuál es su realeza, es decir, su condición de rey. El momento en que Jesús hace eso es antes y después de ser coronado. Pero sabemos bien cuál es la corona que recibió Jesús: la corona de espinas. Acerquémonos a contemplar esa escena. Ante nuestros ojos hay 2 personajes: Jesús y Pilato. Pilato es el prefecto romano, el representante del emperador Tiberio. En la tierra de Jesús, provincia del Imperio Romano, él es la autoridad. Ante él, con las manos atadas, comparece Jesús. Ha sido detenido por guardias de los sumos sacerdotes en la noche anterior. Jesús es Galileo, lo que ya lo hace sospechoso de rebelde, porque en Galilea siempre había revueltas contra Roma. Y la acusación que le presentan al gobernante es que ese hombre pretende ser el rey de los judíos. Por eso, esa es la primera pregunta de Pilato que nos transmite el Evangelio. Pilato llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Pilato parece desconcertado, no entiende. El hombre que tiene delante no se parece a esos rebeldes que él conoce bien. No es una amenaza, es algo diferente. Alguien que lo desafía, pero en un terreno que no es el que Pilato maneja. No es el terreno del poder, de los privilegios, de los impuestos, de las armas, de los ejércitos. Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Mi realeza, dice Jesús, mi reino, en otras traducciones. Jesús no niega que Él es rey. No el rey de los judíos, un rey más de este mundo, sino rey abarcándolo todo, sin reducirse a un solo pueblo. Pero su realeza, es decir, su forma de reinar, su forma de ser rey, no es la de este mundo, no es la que Pilato conoce.
Las personas que han acompañado a Jesús no son soldados, no son legionarios que lo defenderían con sus armas. En el momento en que fueron a detenerlo, Jesús hizo que Pedro envainara la espada. El reino de Jesús es reino de paz, de servicio, no de violencia y dominación. Los seguidores de Jesús son discípulos, hombres y mujeres que escuchan la palabra de Jesús y buscan ponerla en práctica, trayendo verdad, justicia y amor en este mundo. 3 veces Jesús habla de su realeza y eso lleva a Pilato a preguntarle de nuevo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato se desconcierta más aún. ¿Qué es la verdad?, pregunta irónicamente, sin esperar respuesta. Pilato no es de la verdad y por eso no escucha la voz de Jesús. Para Pilato, la verdad, con mayúscula, no existe. Todo es relativo, como piensan muchos hoy en día. No hay una verdad. ¿Cuál es la verdad de la que habla Jesús? No es un concepto, es la verdad sobre Dios que surge del conocimiento íntimo que Jesús tiene del Padre. A un hombre que va a verlo de noche, llamado Nicodemo, Jesús le asegura: en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Y más adelante, en el mismo Evangelio, afirma Jesús: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. Jesús habla de la verdad del Padre desde ese profundo conocimiento. Él es el Hijo único, la palabra eterna del Padre que se ha hecho hombre y con lenguaje humano revela el misterio de Dios, el misterio de su amor misericordioso. Pero al hacerse uno de nosotros, al encarnarse, Jesús comunica también la verdad sobre el hombre. Así lo expresa el Concilio Vaticano II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Aquí podemos volver a la escena de Jesús ante Pilato. El prefecto romano presentó de nuevo a Jesús ante la multitud, ya no solo como el preso maniatado que le habían traído, sino ahora coronado de espinas y con el manto púrpura que le pusieron los soldados para burlarse de él y de su realeza. Pilato le dice a la gente: «Ecce homo, aquí tienen al hombre». Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. No somos un adornito del universo. Somos tan importantes para Dios que su Hijo se hizo uno de nosotros y por nosotros y por nuestra salvación se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso cada ser humano, cada hombre, cada mujer, desde que comienza su vida en el seno de la madre hasta su último aliento, tiene una dignidad inalienable que siempre debe ser incondicionalmente respetada. Jesucristo, el testigo fiel, nos invita a entrar en su reino, a reencontrar en él la verdad sobre nosotros mismos y la verdad sobre Dios que puede transformar toda nuestra vida. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino